Listo. Pues creo que podemos empezar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar conectados. Agradezco a la Secretaría de Economía por la invitación a este 10º foro del LAB 4 más y tener el privilegio de poder moderar este panel EdTech, acompañado de Freddy, de Alonso y Pamela, que en unos momentos más está con nosotros. Pero bueno, pues antes de entrar en materia, a mí me gustaría comentar, pues en el contexto actual que estamos viviendo, en el que está la gran relevancia que están teniendo las tecnologías de la información para la resiliencia de cualquier tipo de organización, pero de la gran importancia que ha tenido también para la continuidad operativa de los negocios y de diferentes sectores en México y bueno, y en el mundo también, ¿no? Y básicamente, pues ha permitido el que continúen operando actividades esenciales y no esenciales también. Y pues uno de ellos es precisamente el sector educativo, y que con motivo de la pandemia hay muchos sectores que se transformaron y bueno, yo creo que todos nos vimos de alguna manera obligados y por otro lado también hay personas que ya estaban adaptados al poder aprender en línea, ¿no? El sector educativo pues pasó por muchos en una adopción tecnológica, pero también en una transformación digital muy importante, gracias a que se habilitó el uso de tecnologías de la información, tanto en cursos y talleres para tener una mejor capacitación online, pero también desde el kinder, ¿no? Hubo niños que desde muy pequeñitos pasaron de tener sus clases presenciales a poderlos hacer desde online, educación básica, licenciaturas, posgrados, diplomados, doctorados, etcétera. Y es así que hoy tenemos accesible el aprender en línea y con acceso en cualquier horario, con internet y solamente con el uso de algún dispositivo mediante una plataforma o una aplicación, desde el contenido que tengamos en nuestro país hasta el contenido de cualquier otra parte del mundo. Las TICs, como saben, y en conjunto con la innovación, pues nos han permitido tener nuevos modelos de negocio, pero también una nueva forma de hacer negocios gracias a las tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, el software, etcétera. Y bueno, y para eso el día de hoy tengo el honor de poder escuchar y conversar con Pamela Valdés, que es la directora ejecutiva de VIC, con Freddy Vega, que es el director general de Platzi, y con Alonso Mujica, que es el director general de Silabus, todos ellos empresarios de empresas denominadas startups, enfocados en educación tecnológica o, como bien se denomina en nuestro panel, EdTech o EdTech. Bienvenidos a este panel y bueno, pues antes voy a permitirme hablar con Alonso Mujica para poder conocer tu experiencia de cómo se puede presentar pues un pitch y cuáles son los errores más frecuentes que has encontrado y sobre todo desde tu punto de vista como director general de una startup, cuáles son los retos y las oportunidades que ves en el medio de EdTech, Alonso. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando. Yo soy Alonso Mujica y, como dijiste, Adriana, soy el director general o CEO, como se le quiera llamar, de Silabus. Nosotros ayudamos a empresas en sus procesos de selección y, digamos, crecimiento de su talento interno, específicamente en la parte de tecnología. Y bueno, yo soy peruano, como ya podrán reconocer por mi acento. Neutral, dicen a algunos lados. Y bueno, qué bueno que me hayan invitado para hablar de la parte de los errores frecuentes con inversionistas, porque yo creo que voy a tener más para aportarles en la parte de errores que en aciertos, pero ahí vamos a tratar de darles algunas cosas a la audiencia que nos escucha hoy. Entonces, me dieron como una estructura de algunos puntos que había que tocar, entonces voy a tratar de ser fiel a lo que me propusieron en el panel ahí del Lab 4, y me parecía que lo primero era como algunos elementos indispensables al presentar un pitch ante posibles inversionistas. Yo quisiera ahí centrarme en un par de cositas que creo que han sido importantes en nuestro caso, porque también todo depende del estadio en donde estamos. Quizás Freddy y Pamela puedan hablar de un estadio bastante más avanzado del que está Syllabus, pero para el estadio en el que estamos nosotros, que es una etapa
un punto de inflexión entre lo que creces muy poquito y donde comienzas a tener cada vez más clientes y se vuelve un problema el pasar a la siguiente etapa, un problema feliz diría yo. Lo que ha sido muy útil para nosotros ha sido, creo que en primer lugar, transmitir o buscar transmitir la visión de futuro que se quiere construir, o sea, es decir, cómo sería el mundo post-syllabus, o el mundo en donde una empresa como la que nosotros queremos o estamos construyendo tendría mucho éxito. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es mostrar mucho cuál es nuestro equipo de trabajo y, digamos, por qué nosotros somos eh, las personas correctas para poder ejecutar esa visión. En muchos casos, lo digo porque es bien importante. Yo he sido solo founder durante casi 3 años y he hecho sumar a una cofundadora de mi equipo. Ella no está presente acá, pero sumar a Alejandra, que es mi cofounder, al equipo ha sido uno de los, creo que los máximos hitos que hemos tenido como empresa. Nosotros, desde que ella se sumó, hemos crecido creo que 3 veces más de lo que hemos crecido sin ella. Y no solamente por el hecho de tener una persona más en el equipo, sino creo que también una mujer emprendedora aporta muchísimo desde un punto de vista totalmente contrario y totalmente opuesto al mío, ¿no? Creo que eso ha sido fundamental. Mostrar, digamos, cuál es ese equipo complementario, cuáles son esas habilidades y esas pasiones que tiene el equipo por solucionar el problema. Y creía que lo tercero, y por eso lo mencioné al inicio de mi intervención, es también identificar muy bien el estadio en el que estás. Porque no todos los inversores, y no todos los venture capitals, o no todos los VCs o aceleradoras, etcétera, son útiles para el estadio en el que está tu empresa, ¿no? Entonces creo que en la medida en que tu empresa tenga como que muy claros cuáles son los siguientes hitos que quiere lograr y digamos, cuáles son esos siguientes retos que están asumiendo y dónde te podría contribuir o no contribuir un inversionista, un venture capital, etcétera, va a ser muy importante para también que ellos tengan claro si es que te pueden apoyar en esta etapa y que tú tengas muy claro si es que a qué puertas tienes que tocar en la etapa en la que estás, ¿no? Creo que un error que a veces cometen muchos emprendedores es justamente eh, disparar hacia todos lados en ese sentido y quizás no es la estrategia más adecuada. Entonces ahora sí me centro en la parte de los errores, que creo que es donde nosotros tenemos un montón de experiencia. Quizás la primera Yo es, te voy a y interrumpir un recapitulando, poco ahí, Alonso, porque, a sí, ver, claro, mencionaste tres cosas bien importantes, sí, que es, o sea, creo que de los retos que viste es el cómo comunicarlo de mejor manera, el haber integrado una co-founder contigo que le diera valor también a tu organización, y hay otro que también mencionaste muy importante, que es identificar en dónde se encuentra tu organización. Yo creo que de los dos primeros, a mí por lo menos me quedó muy claro, pero este último del el cómo poderte identificar como startup, en qué estado estás. O sea, ¿tienes algo más claro. que profundizar al respecto para que la audiencia pueda entender mejor a qué te refieres? Sí, claro, por Entender. supuesto. Mira, a ver, por ejemplo, hay una parte digamos, el viaje del emprendedor, que es cuando tú tienes esta iluminación, la verdad que yo creo que es una fantasía la iluminación, pero llamémoslo que en el storytelling del emprendedor es como que te cayera la manzana de Newton Ujú. y ves identificas que hay un gran problema que quieres resolver, tú y tu equipo, ¿no? Y en ese momento realmente, más que la inspiración, digamos, la pasión o el sueño de querer lograrlo, no tienes mucho más. Entonces, para ese estadio particular, te convendría, no sé, quizás ir a una incubadora de negocios o quizás entre tú y tus socios levantar algo de capital semilla, chiquito, comenzar, lograr un producto mínimo viable y tratar de demostrar cierta atracción en el mercado o salir a vender algo. O sea, eso es como un camino. Y también puede ser que haya un camino en donde tú no te sientes cómodo levantando capital de nadie hasta que estás en un momento en donde realmente quieres o te sientes cómodo con lo que ya tienes y con lo que ya has venido construyendo y recién ahí sales digamos, como que levantar capital de otros, ¿no? Pero son como que quizás es un primer estadio de cero a algo, después de algo en donde ya tienes un producto mínimo viable y ya estás como que con algo de atracción, tienes algo de clientes o digamos, tienes algo de usuarios, etcétera. Hay una siguiente etapa en la que como que llevarlo de algo a algo más, o no sé, de uno a dos, por decirlo así, y ahí quizás te convendría mucho ni siquiera buscar inversión todavía, sino por ahí puedes postular un buen programa de aceleración, ¿no? Creo que bueno, Freddy y Pamela son ex alumni de Y Combinator, seguramente ellos pueden comentar algo ahí. Por ejemplo, nosotros en su momento pasamos por Startup Chile y creemos que eso nos ayudó mucho en su momento. Y ahí ni siquiera necesariamente es una inversión, ¿no? Porque en algunos casos son estos programas que en algunos casos son sponsor por algún gobierno y es
y eso viene a ser básicamente un grant acompañado de un programa de aceleración como para llevarte de un 1 a 2. Y yo creo que la etapa donde se complica muchísimo más es cuando sales, usualmente sales de una aceleradora y ya estás levantando como un ticket entre, no sé, pues entre 100 y 500 mil dólares, hay como un gap, ¿no? Entonces yo hoy día en América Latina veo que hay mucho fondo que entra en una etapa quizás más acelerada de la empresa, pero es o sea, pero es post aceleración. Entonces, como que hay un momento, o sea, de rondas de $1 millón para arriba, es muy difícil que alguien te dé capital en una etapa más temprana, si es que no has llegado a una facturación interesante, eh, pero digamos como que ahí hay un hueco en el momento de la inversión que tienes que cubrir o con tus propias ventas, o digamos como que levantando una ronda de alguna otra forma, ¿no? Entonces, como que identificar muy bien en qué etapa estás, en qué estadio está tu emprendimiento, sería súper importante para saber a quién tocar las puertas, porque, por ejemplo, alguien que invierte en rondas, no sé, de growth o de seed, no te va a invertir en una etapa ángel. Entonces, como que podría ser que estés quemando tranquilamente un puente. O también podría ser que lo veas como desde el punto de vista de, ya, quiero iniciar una relación desde ahora para que esta persona me conozca y cuando la estemos rompiendo en 2 años, si es que todavía seguimos existiendo 2 años, nos puedan invertir, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba mucho de que me parecería súper interesante de que tener súper claro que en el estadio en que estás, quiénes son los jugadores que tienen una tesis, que invierten en esa etapa, y que también te aportan con algo mucho más que solamente el ticket, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso hay programas de aceleración que te invierten, que toman algo de equity de tu empresa, pero vemos que su programa te aporta muchísimo valor como emprendedor. Entonces, por ejemplo, una startup que sale de un programa de aceleración como muy fuerte, después de eso puede salir a redactar una ronda bastante más grande porque el programa no solamente fue plata, sino porque te llevó a llegar al siguiente nivel de tu startup, ¿no? Digamos que de un 2 a un 4, de 2 a 5 en nivel, digamos, de avance, ¿no? Porque en ese programa comprimido tu empresa avanzó muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ir a hacerle el pitch o ir a tocar la puerta a alguien que no tiene la misma tesis que tú, que no comparte, digamos, necesariamente tu hipótesis de lo que quieres lograr, o que está alineado a la etapa de inversión, o que está incluso también alineado al momento del sector en el que tú estás apuntando, también puede ser un error recontra frecuente. Entonces, por eso que ahí ahondaba, con que me parecía Ok. eso algo que, si lo queremos abordar desde el punto de vista de errores, es un error. Si lo queremos abordar desde el punto de vista de acierto, es un acierto ir a buscar al player del momento en el que tú quieres em, del que tú quieres sacarle algo provecho, Claro. ¿no? Y ahí Oye, Alonso, ¿y cómo sí, identificas a los jugadores? Porque ya, o sea, ya me dijiste que es importante el que sepas el estadio de tu organización, pero también la importancia de identificar a cuáles son los jugadores a los que tienes que ir a poner tu pitch o a tocar la puerta. ¿Cómo identificas? O sea, ¿cómo le podrías tú ayudar con tu experiencia a otras startups de cómo pueden identificar a los jugadores? mira, yo algo en lo que creo muchísimo y estoy convencido de que te aporta muchísimo valor es como estar de alguna forma u otra relacionada al ecosistema de emprendedores de tu país o, si es posible, de América Latina, ¿no? Entonces, eh, yo soy alumni de un par de aceleradoras, entonces como trato de estar en contacto constante con mis otros colegas de ahí, pero yo veo que hay muchísimas comunidades o muchísimas eh, foros o espacios incluso como blogs o cosas así donde participa muchísima gente. Trato de seguir ciertos podcasts, trato de seguir a otros emprendedores destacados como los que me acompañan en este panel, ver también lo que publican, ver lo que ellos refieren, el tipo de contenido que consumen, en general, ¿no? Sí estoy viendo que otros fondos o otras aceleradoras o otros emprendedores que están en etapas más avanzadas están constantemente publicando cosas sobre quiénes son o listas como de alguna forma curadas de contenido de inversionistas ángeles o de aceleradoras o fondos de capital de riesgo según la etapa en la que están, ¿no? O sea, sí veo que en general hay muchísimo más contenido de esto de lo que había hace 7 u 8 años. Entonces, también se trata un poco de tratar de identificar quiénes son tus referentes, porque, por ejemplo, yo he visto hace poquito, seguramente ya lo va a contar, pero he visto, por ejemplo, Pamela, que nos acompaña acá, ha invertido, por ejemplo, en startups que están en estadio temprano. Entonces, como que ese give back de emprendedor que está en etapa más avanzada, que ahora, digamos, como devuelve el ecosistema y también invierte en emprendedores que están en etapa más temprana que creen. Entonces, creo que se trata un poco de seguir los foros, comunidades y también a los emprendedores que uno admira, que están en una etapa mayor, ¿no? Veo también hay alguien que está súper activo en México, que es Ricardo Beder, Ujú. que él también es inversionista ángel, pero también es emprendedor.
Entonces, es una combinación De de estar en contacto perfiles. con la comunidad y seguir a la gente o a las personas correctas. Creería yo que eso es un Excelente. súper aporte. Uy, muchísimas gracias, Alonso, por tu aportación. Seguramente voy a regresar contigo. Pamela, bienvenida. Un gusto Muchas que estés aquí gracias. con nosotros. Una disculpa, como que me confundí con los horarios, pero ya estoy aquí. Qué bueno que ya estás aquí, Pamela. Pues bueno, voy a continuar con Freddy. A ver, Freddy, tú como director general de Platzi, pues también me interesaría conocer, y a todos los que están conectados y a la audiencia, cuáles son los consejos, los retos, oportunidades que le podrías aconsejar justamente a las startups en temas de EdTech. Claro, muy buenas tardes, damas y caballeros, gracias por estar acá. Todos ustedes, los que están atendiendo, tienen acceso al chat. El chat está aquí a la derecha o abajo, dependiendo si lo están viendo. Y en lo que responde esta pregunta, me gustaría saber, ¿ustedes qué? ¿Ustedes tienen una startup? ¿Son empleados? ¿Son estudiantes? Pueden poner acá en el chat exactamente qué perfil tienen. No somos tanta gente, así que eso me va a servir muchísimo para poder cuadrar un poco mejor y enmarcar qué hacer. Y si ustedes son emprendedores, no simplemente digan startup, cuéntenme de qué es la compañía en una cosa muy chiquita. Venga, les doy un ejemplo. ¿Saben qué es Platzi? Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Tenemos 4 millones de estudiantes alrededor de todo el mundo latinoamericano, España y Estados Unidos, y nuestro objetivo es transformar Latinoamérica en una potencia en tecnología. Cortito, miren esto tan bacano. Lourdes Dueñas está diciendo, soy productora de algas en el área de agricultura. ¡Fantástico! Bien, entonces, está muy jodido levantar. Está muy difícil levantar, yo creo que, y es muy extraño, no es que esté muy difícil levantar, es que los últimos 2 años fue increíblemente fácil levantar, específicamente para este rubro. Todo el rubro, hay un montón de nombres. Hoy estaba leyendo un tweet del fundador de Teachable que decía, cuando yo decía que mi startup era de EdTech, levantaba poquito. Cuando le hice un pivot y dije que es una startup de la economía del conocimiento, empecé a levantar un montón. Y lo único que hizo fue cambiar el nombre. Ya no es EdTech, ahora es economía del conocimiento. Tome cantidades ingentes de dinero. Nosotros hicimos algo parecido. El año pasado, el 28 de diciembre, para el Día de los Inocentes, lanzamos una broma y es que vamos a lanzar una tarjeta de crédito llamada PlatziCard, una tarjeta de crédito para nuestros estudiantes. Era una broma porque en el año pasado todo el mundo estaba haciendo tarjetas de crédito en el ecosistema. No les hablo, esto es real, esto que les estoy a punto de decir es muy cierto. ¿Saben qué pasó? Nunca he tenido tanto interés de inversionistas en mi vida. En mi pinche vida me habían contactado tantos inversionistas porque lanzamos una tarjeta de crédito de chiste, al punto en el que lo empezamos a pensar. Pero eso lo devuelve a uno una cosa fundamental y es ¿para qué uno hace lo que uno hace? ¿Uno para qué emprende? ¿Uno emprende para levantar plata? Y la respuesta es no. Si uno está optimizando la compañía para levantar inversión, uno siempre va a estar como un paso atrás de la verdadera innovación y de las cosas interesantes. Las razones por las que uno crea una compañía es algo completamente diferente. Por cierto, no sé si ustedes lo están viendo, pero varias personas que trabajan en la industria de las algas se están conociendo en este momento en el chat, solamente porque empezaron a poner qué son. Esas son las cosas mágicas de estos momentos. Anyway, es difícil levantar ahora porque cuando estábamos en la pandemia, si ustedes tienen una empresa de tecnología con enfoque tecnológico, pues todo el mundo le estaba metiendo inversión a cualquier cosa que fuera. Si usted hace software y la gente lo consume en una pantalla, toma dinero. Ahorita que estamos post pandemia, pues no estamos post pandemia, la pandemia todavía está. Lo que pasa es que la gente ya no se muere y los hospitales ya no están colapsados, pero el bicho sigue de afuera. Pero como ya no, los hospitales no están colapsados y no estamos con máscara todo el tiempo en las calles, eso sí cambió mucho las cosas. Primero, hay menos consumo digital, porque simplemente las personas se están volviendo a la homeostasis anterior del mercado. Y número dos, hay un colapso financiero global derivado de muchas cosas. La invasión de Rusia a Ucrania, la impresión de dinero posterior a los auxilios que durante la pandemia, un montón de cambios políticos, los problemas que ya venían pasando a nivel económico, un montón de otras burbujas. Es complicado. Eso lo que termina haciendo es que al principio de los momentos clave los inversionistas invierten menos, porque los inversionistas, la inversión en alta tecnología es de las cosas menos tecnológicas del mundo. La gran mayoría de los inversionistas en alta tecnología invierten basado en fe y esperanza, basado en lo que sus otros amigos les están diciendo, basado en qué tanto confían en el mercado actual. Y eso lo que termina generando es que cuando hay cambios radicales en la industria o en la economía, la inmensa mayoría de los inversionistas dan un paso atrás. Los mejores no, los mejores están invirtiendo todo el tiempo en lo que creen y tienen una tesis muy sólida. Pero pues uno rara vez va a levantar exactamente el fondo de inversión que uno quiere.
Eso hace que haya menos plata de la que había antes. En el 2014 se invirtieron $400 millones en total en América Latina en Venture Capital y en el 2021 fueron 14.000 millones de dólares, que pues es brutal, es una diferencia gigantesca. Es básicamente 35 veces más de lo que se invirtió en el 2014. Pero también este es un continente inmenso. Somos 650 millones de personas. No tiene sentido que invirtamos tan poquito. Se invierte como 4 veces más en India de lo que se invierte en América Latina. La razón es, a pesar de que nosotros tenemos 3 veces el Producto Interno Bruto de India, ¿por qué pasa eso? Pues porque nuestros países no están conectados entre sí. Yo tengo una empresa en México, yo tengo una empresa en Colombia, yo tengo una empresa en Chile, yo tengo una empresa en El Salvador, yo tengo una empresa en Estados Unidos. Y todas esas empresas no pueden mandarse plata entre sí, solamente le pueden mandar dinero a la empresa de Estados Unidos, porque Latinoamérica no está conectada entre sí, pero sí está conectada a Estados Unidos. A pesar de la existencia de cosas como la Alianza del Pacífico, todavía no tenemos un control financiero fuerte. Número 2, en América Latina en general, los gobiernos desconfían de los emprendedores, no importa lo que digan en público. La realidad es que los gobiernos por defecto desconfían en los emprendedores, principalmente por nuestra historia de crimen y por nuestra historia de narcotráfico. Los procesos de KYC, Know Your Customer, son increíblemente complejos en América Latina, donde, por ejemplo, India es un mercado de casi 1.400 millones de personas con un solo sistema económico, con una sola moneda, con un solo modelo financiero. Eso también tiene sus desventajas, pero esto es una cosa poderosa que solamente tiene nuestra región. Entonces, por ahora, los próximos 6 meses, probablemente en los próximos 12 meses, va a ser más difícil levantar, va a ser más difícil tener acceso a capital de riesgo, incluso a partir de ángeles inversionistas. Pero también eso significa que quien logre sobrevivir los próximos 12 a 18 meses va a estar en una posición más poderosa porque muchos otros modelos de negocio van a colapsar. Al mismo tiempo, si ustedes no están emprendiendo pero quieren prepararse, la única inversión que garantiza un retorno, sobre todo en medio de una crisis, es la inversión en educación para el equipo que ustedes tienen, en educación para ustedes mismos, en educación para su entorno. Y la educación no se trata del elemento cultural que tenemos toda la vida de pensar en necesito hacer un curso, un máster, un posgrado, una cosa que tiene inicio y fin. Cuando nosotros pensamos en la educación como algo que tiene un inicio y un fin, lo único que estamos haciendo es perpetuando un ciclo que nos hace sentir por fuera del sistema. Ningún cerebro humano aprende al mismo ritmo, ninguno. Y no hay ninguna razón científica real para que nuestro modelo educativo de clases en vivo, donde todo el mundo va al mismo ritmo, sea la mejor forma de aprender. Ni siquiera es la forma promedio de aprender. No hay ninguna razón científica. Esa es la razón por la que las personas cuando salen del sistema empiezan a aprender mucho más rápido. Obviamente hay que tener bases, obviamente hay que tener ciertos elementos fundamentales, pero por lo menos para lo que viene hacia el futuro de nuestra región, y para terminar y dar la palabra a Pamela, nosotros somos una región de 650 millones de personas. Somos uno de los continentes mayor poblados del planeta, con la misma cultura, con la misma zona horaria, con el mismo idioma. Un español y un alemán les cuesta un montón hacer negocios en semanas. Un mexicano y un chileno lo pueden hacer en horas, en minutos. Un peruano y un uruguayo, un colombiano y un argentino, porque compartimos la misma cultura. El resto son chistes, que si a alguien le gusta el choripán y a otro le gusta un taco, pero en general nosotros todos compartimos la misma cultura, somos una sola economía y estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del planeta. Lo único que nos faltan son habilidades tecnológicas, blandas y fundamentales para competir. En habilidades tecnológicas, pues ese es mi trabajo en Platzi, ese es el trabajo de muchas personas en este panel. En habilidades de comunicación, es el simple hecho de que este continente no habla inglés. Solo el 6% del continente habla inglés conversacional. Y si esas dos cosas cambiaran, seríamos una potencia en tecnología en años, no en décadas. Y eso es nuestro trabajo. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que nos diste datos muy relevantes y yo creo que uno con lo que me quedo, y yo creo que muchos de los participantes que están hoy conectados, es el reto que dijiste sobre para qué estás innovando, ¿no? ¿Para qué lo quieres hacer? Ahí es la pregunta que te tienes que hacer como emprendedor, y de ahí entonces ir construyendo tu estrategia y hacia qué mercado ir y hacia dónde llegar. Y como bien dijo también Alonso, el conocer en qué estado está tu organización para poder ir con los jugadores del mercado. Muchas gracias, Freddy y Alonso. Y ahora le voy a dar la palabra a Pamela Valdés. Pamela es la directora ejecutiva de VIC, también una startup en el sector de EdTech. Y Pamela, pues además de darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí el día de hoy, como le he preguntado a Freddy y Alonso, desde tu punto de vista, ¿cuáles son
los errores y los consejos, los retos y oportunidades que tiene el medio para las startups, para poner un pitch, para interponer un pitch, para tocar la puerta. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia, por favor? Claro, muchas gracias por tenerme aquí y disculpen que me confundí con mi calendario, pero ya estoy aquí. Justo estaba pensando yo mucho en esta pregunta de cuáles son los errores al hacer un pitch, al tratar de levantar capital, ¿no? Yo he tenido una muy buena experiencia levantando capital las últimas 2 veces que levanté capital, ¿no? La primera vez que levanté capital me dijeron 100 veces que no. Y, o sea, yo estaba casi a punto de irme a la depresión porque era imposible. O sea, yo no podía levantar un peso de capital. Y las últimas 2 veces que levanté capital, en menos de un mes ya tenía pues varios millones de dólares, ¿no? Perdón que te interrumpa, y Pamela, pero creo que es muy importante. Recibiste 100 nos, ¿hiciste algo diferente en el 101 o en el 102? ¿Qué hiciste diferente después de esos 100 nos? Sí, literalmente cambié la narrativa y eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo recibía 100 nos porque la narrativa que yo estaba utilizando para levantar capital era la narrativa equivocada. Y en el momento en el que yo recibí mi primer sí, fue cuando entendí cómo crear una narrativa que iba a hacer que las personas me dieran dinero. ¿Qué es lo que pasa? Fundraising es mucho menos racional de lo que parece. Por un lado, sí, la economía está muy difícil. O sea, al final fundraising, levantar capital, es un mercado de dinero, ¿no? Entonces, cuando hay más dinero en el mercado, es más fácil obtener capital porque el dinero es más barato. Cuando hay menos dinero en el mercado, pues está más escaso, el dinero es más caro, es más difícil levantar capital. Pero en cualquiera de los dos escenarios, cuando es más fácil o cuando es más difícil, lo más importante para levantar capital es una buena narrativa. Y una buena narrativa se respalda con buenos números. Entonces, yo preparo mis levantamientos de capital con 18 meses de anticipación. Literalmente con 18 meses de anticipación. Y lo que hago es preparo mi gráfica de crecimiento por 18 meses. 6 meses me preparo para liberar todas las trabas que pueden afectar mi crecimiento y 12 meses me encargo de que se vea una curva de crecimiento tan perfecta que los inversionistas no pueden creer cómo se ven esos números, ¿no? Entonces, eso es parte de la narrativa. No solamente es contar la historia, los números son parte de la historia que tienes que contar. Entonces, para darte un ejemplo, no lo hemos anunciado aún, pero pronto vamos a anunciar una ronda de capital que levantó Vic recientemente, que es una ronda que preparé por 18 meses, ¿no? Entonces, antes de esta ronda de capital, la última ronda de Vic que yo levanté fue una ronda de $5 millones en inicios de 2020, justo cuando estaba empezando la pandemia, ¿no? Así, muy buena suerte, 2 semanas antes de que literalmente fue como la última semana de febrero de 2020. Levanté esa ronda de capital y vi que es una empresa de audiolibros, ¿no? O sea, somos la plataforma más grande de audio contenido. Más de 3 millones de personas han escuchado audiolibros en Vic y somos la plataforma más descargada de audiolibros, en general de libros en el App Store, pero particularmente nos enfocamos en audiolibros. ¿Y qué pasa? Que con el audio se utiliza mucho en el tráfico, ¿no? Porque la gente, pues en Latinoamérica, todos sufrimos de tráfico y en el tráfico, pues es un tiempo muy poco productivo y con audiolibros puedes ir aprendiendo mientras estás en el tráfico o también mientras estás paseando al perro, etc. Lo que pasó con la pandemia es que todo el mundo se encerró, desapareció el tráfico y era el caso número 1 de uso para Vic, ¿no? Entonces, los números de Vic se veían espantosos el primer mes de la pandemia. No había usuarios, nadie estaba usando la aplicación, se veía horrible y estábamos muy preocupados. Yo sabía que con esa narrativa iba a ser imposible levantar capital y yo no sabía cuánto tiempo. Acababa de levantar, entonces tenía tiempo, pero yo sabía que dependiendo de cuánto tiempo se tardara la pandemia, yo tenía que guardar el capital para asegurarme de tener 12 meses donde pudiera contar una muy buena narrativa. Entonces eso hice. Literalmente todo 2020 ahorramos, o sea, ese dinero que levanté no lo invertimos, fuimos súper cuidadosos con el dinero y nos enfocamos en arreglar la retención y cambiarle la historia a los usuarios de que no tenían que usar la app en el tráfico, la podían usar mientras lavaban los platos, que era la actividad que todo el mundo estaba haciendo en su casa durante la pandemia, ¿no? Entonces, cuando logramos arreglar los números y empezó a verse la retención bien y empezaron a verse los números bien de nuevo, empezó, o sea, fue como a finales de 2020, volvimos a pisar el acelerador y empezamos a crecer. El año pasado crecimos un promedio de 20% mensual
y los números se veían impresionantes, ¿no? Entonces, a la hora de que tú ya tienes estos números bien, o sea, pero yo lo planeé así estratégicamente. Yo dije, no voy a crecer, me vale si los inversionistas durante 2020 creen que Vic es una basura. A los inversionistas les importa los últimos 12 meses antes de que levantas. Antes no les importa. Literal, les importa cómo se ven los últimos 12 meses. Cuando ya empiezas a ir un poco más adelante, empiezan a ver números más históricos, ¿no? Pero para una ronda de capital seed o una ronda de capital serie A, los últimos 12 meses o incluso los últimos 6 meses son lo más relevante. Entonces yo no me preocupé por esos primeros 6 meses y me enfoqué en que los 12 meses antes de levantar capital, los números se vieran impresionantes. Y eso fue lo que hicimos. Preparamos todo, crecimos. Y durante esos 12 meses que vi que estaba creciendo, yo me enfoqué en construir una muy buena narrativa con los inversionistas. Hablé con alrededor de 50 fondos y hablaba con ellos como una vez al trimestre. Y básicamente lo que yo hacía era contarles la narrativa. Les decía, tuvimos una muy mala experiencia en la pandemia, las cosas se veían horribles, pero descubrimos esto y hicimos este cambio que ahora nos está ayudando a crecer. Hoy estamos aquí, platiquemos en 3 meses y en 3 meses vamos a estar acá. Y en 3 meses hablaba con ellos y estaba más arriba de lo que les había prometido. Hice eso durante 4 trimestres y en el siguiente trimestre, cuando dije, estoy lista para empezar capital, yo tenía una oferta para mi ronda antes de ni siquiera haber mandado mi pitch deck, ¿no? Entonces, o sea, suena como, no manches, levantaste tu ronda en una semana. O sea, yo mandé literalmente mi pitch deck y en 3 días yo ya tenía un term sheet, o sea, una oferta para mi ronda. Y parece como que fue en 3 días, pero no. O sea, fue una narrativa y un proceso que se preparó durante 18 meses. Ahora, ¿por qué harías esto si el objetivo de una empresa no es levantar capital? Porque el objetivo de una empresa es llegar a su misión. Y para llegar a tu misión necesitas ciertos recursos. Y estratégicamente diseñar cómo alcanzar esos recursos y cómo llegar a esos recursos es lo que te ayuda a levantar el capital en los términos más favorables, ¿no? Entonces, yo siento que, o sea, este proceso de armar tu narrativa y mostrar los números y preparar a los inversionistas con tiempo para que en el momento en el que quieres levantar ya te conocen, ya tienen tu historia, ya tienen tu gráfica que te vienen siguiendo por diferente tiempo, es mucho más fácil levantar capital así. Entonces yo diría, independientemente del mercado actual como está, si es difícil o si es fácil, enfócate en construir una muy buena narrativa que sea a prueba de balas para levantar capital. ¿Y qué es una buena narrativa a prueba de balas para levantar capital? Buenos números de retención y crecimiento de más de 10% mensual. Si tienes esos dos, las probabilidades de levantar capital se incrementan mucho si sigues un proceso como este, donde vas manejando a todos los inversionistas en cierto tiempo a lo largo del tiempo. Si tú te paras un día de la nada y dices, estoy lista para levantar, las probabilidades de levantar son muy bajas. Y también si lo haces en paralelo. Este es otro gran error que cometen muchos emprendedores, que es, me buscó un fondo. O sea, el trabajo de los fondos es ofrecer dinero. No dártelo necesariamente, pero es ofrecerlo y, o sea, hablar con fundadores. Es un funnel. Ellos al final lo que hacen es hablar. Entonces es muy fácil para los fundadores malinterpretar que un fondo te buscó y asumir que quieren invertir porque te buscaron. No, ese es su trabajo, ¿no? O sea, piénsalo como una persona de ventas que te quiere vender un producto. Literalmente, ese es su trabajo. Entonces yo lo que hago es que cuando me van buscando los fondos, a todos les doy la misma información y nunca les doy suficiente información para que puedan tomar una decisión. Les digo información a grandes rasgos de cómo vamos, cuál es nuestro ingreso al día de hoy y dónde va a estar mi ingreso en 3 meses. Okay. Y a grandes rasgos como aprendizajes que hemos tenido desde la última vez que platicamos. Pero no les comparto lo que se conoce como un data room, que es, o el deck. Cuando ya les compartes el deck y el data room, les compartes todas tus gráficas, todos tus números y, o sea, básicamente toda la información que necesitan para tomar una decisión. Yo no comparto eso hasta que digo, estoy fundraising oficialmente y yo ya tengo, o sea, cuando lo hice esta vez, compartí mi deck cuando yo ya tenía 22 fondos, o sea, de los 50 fondos con los que había hablado, tenía 22 muy interesados que ya me estaban empujando a que les diera más información. Okay. Y hasta que tenía esos 22, a todos los caballos alineados, como en la misma, o sea, en el mismo punto de partida, fue cuando dije, ok, empieza la carrera de caballos y mandé mi deck y entonces ya uno se apuró y me dio una oferta antes, ¿no? Lo que hacen muchos es que dan primero... Tenemos un minutito más, Pamela, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, un minutito más para poder cerrar.
No, solo es eso, ¿no? Si estás tú haciéndolo en paralelo y le vas dando información a todos por cachos y no alineas a todos en una narrativa, pues es mucho más difícil levantar capital. Entonces, la economía no está en tu control, pero la narrativa sí, y esa es una manera de levantar capital más exitosamente en estos tiempos inciertos. Muchas gracias, Pamela. A ver, yo creo que nos han dado tanto Alonso, Freddy, Pamela, información súper importante, que yo creo que justo los participantes están pues recibiéndola de muy buena manera. Y también yo les diría, antes de pasar a este espacio de preguntas que seguramente tiene la audiencia, yo les pediría a los tres, si muy breve, nos podrían decir al día de hoy, con una frase, ¿qué es lo que está haciendo exitosa su organización? Comienzo con Alonso. Compromiso con el sueño que tenemos. Gracias. Freddy. Fomentar una curiosidad intelectual implacable en nuestros estudiantes. Wow, ok. Innovación, innovación, Freddy. ¿Y tú, Pamela? Obsesión por el problema que estamos resolviendo. O sea, realmente pasamos horas pensando en eso y nos aseguramos que todo mundo esté ejecutando en torno a un solo problema. Súper. Bueno, voy a pasar a una ronda muy rápida de las preguntas que nos está haciendo el público. A ver, Mario Telles les pregunta, si quieren el que desee contestarla, levanta la manita o se quita el mute y la contesta. ¿Cómo consiguen aliados en el sector? ¿Quién la quiere contestar? Yo puedo contestar esa muy fácil. No hagas eso. Muchos emprendedores sienten que lo que necesitan es alianzas, partnerships. Ajá. Yo recuerdo en algún punto haber leído, creo que fue un estudio del Harvard Business Review que mostraba que la inmensa mayoría de los partnerships fracasan y son un gasto de tiempo. En las empresas establecidas, en las startups, es más del 90%. Cuando tu modelo de negocio está arrancando y tú no tienes muy claro quién es tu cliente, cuando no estás creciendo de una manera acelerada porque no has encontrado el modelo de crecimiento, las alianzas son una distracción. La razón por la que la gente quiere alianzas tiene mucho que ver con miedo a que no soy suficiente para crecer en mi mercado y necesito el empujón de alguien más. Existe obviamente, como todo en la vida, excepciones a esta regla, pero si uno le está apuntando a excepciones, o sea, ya emprender es bien difícil por sí solo, como para tratar de buscar múltiples otras opciones. Yo no creo que yo nunca he visto en lo personal una startup, una idea, una compañía que haya crecido a punta de alianzas. Realmente no. Normalmente ocurre cuando ya se está en una etapa mucho más madura y ahí tiene sentido. Segurísimo hay excepciones a la regla, pero no sé si eso es en lo que quieres innovar. Si vas a innovar, innova en tu producto, no necesariamente en tu forma de hacer alianzas con terceros del mercado. Gracias, Freddy. Tengo otra pregunta de Patricio Órdenes. ¿Cuáles son los VCs más indicados para EdTechs? Pam. Qué buena pregunta. Yo lo que haría sería, es que yo creo que casi todos los fondos han invertido en alguna EdTech, pero casi ninguno le gusta. Es la tristeza, ¿no? Okay. He platicado mucho esto con Freddy, como que no hay tantos ejemplos de EdTechs que la estén rompiendo en la bolsa. Y eso hace que los VCs como que no sean muy fans de EdTech. Yo personalmente jamás he utilizado la palabra EdTech en mis pitches a propósito. O sea, justo como dice Freddy, ¿no? O sea, nunca en la vida he mencionado la palabra EdTech y yo siempre como en mi narrativa posiciono a Vic más como una empresa no de entretenimiento, pero pues más como nosotros lo llamamos de la economía de creadores de contenido, ¿no? Entonces, o sea, yo me metería a investigar en los portafolios de los VCs, quienes han invertido en empresas EdTech recientemente, porque se invirtieron hace mucho, o sea, no es una señal, la verdad. Se invirtieron recientemente, ¿sí? Y pues yo me fijaría en los que han invertido en Platzi, ¿no? Que son Prosus y... ¿Cuál es el otro, Freddy? Foundation. Pero hay otro, ¿no? El de tu seed. Omidyar. Omidyar Foundation. Ahora se llaman Imaginable Futures. Sería buenísimo, Pam o Freddy, si lo pudieran poner en el chat.
esa información para que la gente lo pueda tener. Gracias. Ok, dice, ¿alianzas o no? Sí, ya contestó Freddy que no para el propósito de crecimiento o de levantar capital, ¿no? Pero mi palabra no es la ley, hagan lo que quieran. No, Solamente no, que pero claro, pero bueno, estadísticamente esa fue yo no he visto que eso sirva. Ok, Fabio, me gusta lo de cambiar la palabra EdTech cuando eres una empresa que facilita la transferencia de conocimiento. Ok, déjame ver si hay otra preguntita y si no nos damos unos comentarios finales antes de terminar. Tan, tan, ganamos el premio. Ok. Listo. Pues no, ya no hay más preguntas. Y no sé si quieran darles un último consejo antes de finalizar a las startups, emprendedores que están aquí conectados antes de que finalicemos. También si quieren dar sus datos de contacto, también sería buenísimo. Quienes quieran hacerlo. Creo que ustedes que ya llevan camino andado es Pues yo solo les increíble. diría que este es uno de los mejores momentos para emprender, aunque las noticias digan todo lo contrario, porque es en estas crisis cuando el mercado se reacomoda y nacen muchas oportunidades de negocios. Y de nuevo, sí, no pueden controlar la crisis del mercado, pero pueden controlar la narrativa. Y la narrativa es lo más importante para un levantamiento de capital. O sea, es lo que más he aprendido. Obviamente los buenos resultados de tu empresa son parte de esa narrativa. Entonces, si quieren emprender y todo el mundo les está diciendo, no, es el peor momento, no vas a levantar capital, acuérdense que sí pueden controlar su narrativa y con eso se puede iniciar. Y a mí me pueden contactar en mi Instagram o en mi Twitter, se los dejo en el chat, es @PameBLS. Gracias, Pamela. Un placer haber hablado contigo el día de hoy. Gracias. Igual les recomiendo, les voy a dejar un link. Freddy tiene un audiolibro que me encanta, que se llama ¿Por qué las startups no triunfan en Latinoamérica y cómo solucionarlo? Ay, no, mandé el link incorrecto, perdón. Ese no era el link. Pero ahorita se los mando en el chat. Y es un gran audiolibro que habla más de estos temas, por si les interesa. Y Freddy es un crack. Gracias, Pamela. Freddy, eres un crack, así que ¿qué últimas palabras les puedes decir a la audiencia? No. Bueno, eso significa que Alonso cierra, está bien, que Alonso cierre, qué carajos. Todas las startups, todas las compañías, todas las empresas eventualmente son juzgadas por cuánto facturan al año. No importa el sueño que tengan, no importa la misión que quieren lograr, no importa. No. Al final del día, todas las compañías son juzgadas por un múltiplo de su facturación anual. Lo que al final del día significa que la forma en la que nosotros vemos el triunfo, lo que hacemos es derivado de los índices de crecimiento que logramos. En las compañías, casi todos los problemas se solucionan vendiendo más. Es medio impactante. Si ustedes tienen problemas, vendan más. Si ustedes si se sienten deprimidos, vendan más. Si la cosa está muy dura, vendan más. Growth. Tasa de crecimiento mensual. Una tasa de crecimiento mensual alta es lo que hace la diferencia. Y si la empresa no funciona y no está creciendo por una otra razón, entonces siéntense a arreglar ese problema. El único problema que hay que arreglar en las compañías es que crezcan. El resto de problemas los arregla el growth o se pueden derivar de ese growth. Pero ningún otro problema es más difícil o más importante que el growth. El growth impide que se mueran. Y el growth hace que crezcan y que logren cambios grandes. Los sueños grandes se logran con un gran equipo y creciendo. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Alonso, para cerrar, por favor, ¿qué les puedes decir? Un último consejo. Pucha, cuánta presión. Después de Pamela y Freddy ya no sé qué podría agregar. Pero yo lo único para complementar lo que ambos ya mencionaron es que yo quiero complementar acá a Freddy y a Pamela es la mejor inversión es la de tus clientes, realmente. Nosotros hemos tenido tiempos realmente terribles de sílabus, donde hemos surfeado la quiebra un par de ocasiones, y lo mejor que pudimos hacer fue enfocarnos en salir a vender. Y digamos que si queríamos hacer un pivot o sacar una nueva línea de productos, agarramos un PPT y salimos a vender. Y eso realmente, el año pasado decidimos que la empresa iba a existir o a desaparecer básicamente con la decisión del mercado. Y recién, digamos, como que con eso y de que el mercado mismo nos
avaló el todavía existir y estar presentes en la vida de algunas empresas que son nuestros clientes, es que recién este año retomamos la decisión de ya levantar algo de capital para crecer, ¿no? Entonces, a veces muchas personas, muchos emprendedores dicen, oye, no puedo crecer, no puedo ir al siguiente milestone porque no tengo inversión. Y como dijo Freddy, como dijeron Pamela, o sea, si tú muestras realmente un crecimiento constante durante los últimos meses y una narrativa consistente, los otros problemas se pueden solucionar, ¿no? A veces llegas a tener problemas felices como que, oye, tengo más clientes de los que puedo atender en este momento, pero eso es producto de la venta, no producto de que muchos VCs o ángeles te metieron dinero, ¿no? Entonces, si hay que enfocarse en algo, yo creo que la mejor inversión es la de tus clientes. Y eso. Maravilloso. Muchas gracias, Alonso. Pues agradezco nuevamente y felicito a la Secretaría de Economía por este panel, por este 10º Foro Lab 4+. Les deseo a todas las personas que estuvieron hoy acompañándonos que hayan recibido la información y que gracias a estas palabras y consejos que recibieron de Pamela, Alonso y Freddy, pues puedan tener nuevas ideas, puedan innovar, puedan construir una nueva narrativa para dejar de recibir nos, como dijo Pamela, y también que conozcan el estado en donde se encuentran sus organizaciones para seguir hacia adelante, identificar esos players que también nos comentó Alonso. Muchísimas gracias, Freddy, Pamela, Alonso. Fue un placer el poder moderarlos y ojalá pronto nos podamos volver a ver en algún otro espacio, hablando de cosas interesantes. Estudien en Platzi. Bye, bye. Bye. Un placer.